Buenas noches, mi nombre es Jasmine Olivares Fernández y el día de hoy les voy a estar hablando acerca de 5 conceptos de la electroterapia en terapia física y qué es el galvanismo. Entonces, comenzamos. Comenzaremos con el concepto de electricidad y pues la electricidad no es otra cosa más que la manifestación de la energía de los electrones. Más o menos estos van a estar concentrados. Nos dice de igual manera que normalmente proceden de la última capa de los átomos que se aglutinan o desplazan unos con otros. ¿Esto qué quiere decir? Que van a producir fenómenos que iremos viendo más adelante. Este movimiento de los electrones está cuantificado y estudiado, ya que va a ser llevado a cabo por las leyes de Ohm, Faraday y la electroquímica. Entonces vamos a tener como varios subtemas acerca de las magnitudes más importantes que va a presentar la electricidad, y estos van a ser polaridad, carga eléctrica, diferencia de potencial o tensión eléctrica, intensidad, resistencia, potencia, efecto electromagnético, capacitancias, inductancias, resistividad, impedancia y efecto anódico o sombra de la carga. Entonces, como podemos ver, el origen de la electricidad son los fenómenos que consiguen arrancar electrones y establecer una corriente. Puede ser en diversos orígenes, que es el térmico, la pieza eléctrico, la fotoeléctrico y el magnético. Y aquí podemos ver en esta imagen cómo se lleva a cabo esa capacidad de electricidad para poder ocupar un agente físico en un cuerpo. Entonces, únicamente la electricidad va a ser el número de electrones que van a existir en un cuerpo, en una masa o en algún volumen. Bueno, continuamos con la polaridad. Únicamente la polaridad es el movimiento de electrones desde donde abundan hacia donde escasean. En este caso vamos a presentar como dos tipos que van a ser los aniones y cationes, y estos únicamente se van a utilizar cuando ya hay un movimiento de partículas. Pero en electroterapia vamos a estar utilizando lo que es el anodo, que va a ser exceso y es positivo, y el cátodo, que es donde abundan, y este va a ser negativo. Entonces, ¿cuáles son los que abundan? Son los negativos, y cuáles son los que escasean van a ser los positivos. De igual manera, las características de la polaridad es magnetismo. Los imanes poseen polaridad, obviamente, porque estos se atraen, en el sentido de que se divide al imán en dos polos, según el comportamiento magnético de cada uno de sus lados. Sabemos que uno va a ser siempre positivo y uno va a ser negativo. Podemos mencionar 3 métodos fáciles para determinar la polaridad en un imán. Estos son atarlo, usar otro imán. En este caso, el polo norte marcado atrae hacia el sur del imán sin marcar, y biservar. Y de igual manera, esto lo podemos ocupar a través de una brújula. Después nos vamos a encontrar con la carga eléctrica. La carga eléctrica va a ser la cantidad de electricidad o de electrones que se encuentran en un cuerpo, es decir, cuánto es lo que hay. Y bueno, de igual manera van a existir diferentes tipos de cargas, que son las cargas que interactúan entre sí de acuerdo a su tipo. Estos van a ser positivas o negativas. Las positivas se detonan con el signo más, obviamente, y la negativa con el signo menos, que es convencionalmente. Las cargas eléctricas de signos iguales se repelen, y las cargas eléctricas de signos opuestos se atraen. Y bueno, la carga eléctrica se mantiene constante, así como ocurre en cualquier reacción química. Entonces, pues obviamente en un paciente vamos a representar una carga eléctrica a la hora de que nosotros apliquemos un efecto físico y este haga una reacción en su cuerpo. Pero debemos de también saber utilizar adecuadamente, ya que podemos dañar algunas partes, tanto tendones, ligamentos, el músculo o la piel. Continuamos con la diferencia de potencial. Esto únicamente es la fuerza impulsadora que induce a los electrones a desplazarse de una zona
con un mayor exceso a una con déficit. En este caso, la diferencia de potencial también va a recibir el nombre de fuerza electromotriz. Entonces, va a ser el movimiento de los electrones, o bueno, como tal, no movimiento, sino un desplazamiento que van a tener para que la diferencia de potencial, que es lo que se denomina como tensión o voltaje, pueda tener una manifestación de una forma más estática. Presentaremos también la fuerza electromotriz, y esto únicamente va a ser el movimiento de los electrones desde donde abundan hacia donde escasean. En este caso, pues iremos de lo negativo hacia lo positivo, y prácticamente es en los cátodos vamos a tener que van a ser los negativos, y es donde van a abundar pues menos. Y de igual manera, entre medio de estos dos va a existir la fuerza electromotriz, para que haga como un balance, y en el anodo, que son los positivos, es donde va a existir como una menos tensión o una menor resistencia. De igual manera, aquí es donde ya vamos a presentar como corrientes que van a ir de 0 a 100, que va a ser baja, de 100 a 1000, media, y de 1000 a 10000, que van a ser alta o continua. Y bueno, vamos a continuar con el último, que es el galvanismo, que es un tipo de corriente continua de baja frecuencia. Bueno, esta nos dice que es usada en fisioterapia como una técnica en la aplicación de electroestimulación. Y bueno, aquí tenemos unas imágenes. El galvanismo debe estar formado por células, tejidos y líquidos que contienen o que se contienen en disoluciones, una amplia gama de sustancias y elementos químicos en forma de iones, moléculas, partículas con carga eléctrica. En esto pues vamos a encontrar células, agrupaciones de células en tejidos, disoluciones y dispersiones coloides. De igual manera vamos a encontrar como varios subtipos, que en este caso va a ser la electroforesis, que esta está puesta al movimiento de concentración de los iones en las proximidades de los electrodos antes de, o sea, esto quiere decir que va a ser antes de entrar en contacto. De igual manera vamos a encontrar efectos ascendentes y descendentes, que pues va a ser corrientes descendentes, positivas craneal, y negativa distal, sedente y analgésica. Bueno, vamos a encontrar fenómenos químicos del galvanismo, que pues va a ser cuando aplicamos prácticamente una corriente galvánica a través de los electrodos. Y bueno, en esta sabemos que se nos va a presentar la ley de Faraday, que pues esta se va a utilizar para calcular y entender los efectos del galvanismo. Em, pues esta ley únicamente va a ser considerada por los números de electrones que van a circular por un circuito. Y pues aquí se nos va a presentar nuestro anodo y nuestro cátodo, que va a tener como características que van a ser, en este caso la del anodo, la oxidación, es decir, que los aniones, que son los negativos, tienden a reaccionar con el oxígeno. Y el cátodo, que va a presentar la reducción, los cationes positivos, al reaccionar con determinados elementos o ante electrodos, sufren un aumento de los electrones. Entonces esto más o menos sería como un breve o una breve información de lo que es el galvanismo, que obviamente va a ser una corriente que vamos a utilizar para terapia física y para aplicar un agente físico. Gracias.